Ya tengo a Ricardo Ravelo en la línea telefónica para platicar acerca de estas amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación a diferentes medios de la misma organización, pero concretamente en contra de una periodista de Milenio. Ricardo Ravelo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar en este espacio. El gusto es mío, Rubén. Ricardo, tenerte aquí y que nos ayudes a poner en contexto esta situación. Algunos medios dicen presunto vocero del cártel Jalisco Nueva Generación, no sé si presunto o no, pero el caso está que el video ahí está colgado y las amenazas en contra de esta periodista y de Milenio. ¿Ante qué estamos en este caso? Por la cobertura de Michoacán, dicen ellos. Mira, son los riesgos que conlleva el oficio periodístico. Cuando uno como reportero se adentra a investigar o a dar voz al crimen organizado, a investigar relaciones del poder con la mafia, del narcotráfico, pues siempre se corren riesgos, son gajes del oficio. Llama la atención que se den a conocer estas amenazas, es lamentable, porque, bueno, hay que recordar que México es uno de los países del mundo con mayor número de crímenes de periodistas y particularmente algunas entidades sobresalen por ser de las más vulnerables e inseguras para ejercer el oficio periodístico. Pero bueno, analizando un poco el tema de Azucena, que es en particular la periodista Azucena Uresti amenazada, creo que aquí se han corrido varios riesgos. Es decir, como reporteros los que nos hemos abocado a la cobertura de temas relacionados con la delincuencia organizada, hay que tener mucho cuidado. Es decir, primero que nada, necesitamos tener muy bien identificadas las fuentes. No podemos darle voz a fuentes anónimas. Segundo lugar, si le damos voz a un cártel, le tenemos que dar voz a todos, si es que ya cruzamos esa línea. Es decir, si el reportero ya cruzó la línea y se va a involucrar en reportear directamente con el crimen organizado, dejando a un lado las fuentes oficiales, bueno, hay que tomar en cuenta que ya estamos pisando terrenos muy delicados, donde, por ejemplo, podemos ser no solamente amenazados, podemos ser levantados, desaparecidos, asesinados. Es decir, ya son terrenos donde realmente necesitamos medir bien si realmente nos pagan como periodistas o nos pagan para ser héroes, ¿no? Yo creo que hay límites en ese sentido y hay que tenerlos muy bien claros. Y aquí yo creo que juega un papel importante los consejos editoriales que trabajan sobre estas cuestiones, por lo menos en mi caso personal, en Proceso siempre ponderábamos cada decisión en este sentido, con don Julio Scherer, con Rafael Rodríguez, con todo el consejo, nos juntábamos para planear bien qué pasos íbamos a dar en cada investigación periodística y hasta dónde valía la pena entrarle o no entrarle o hasta dónde. Yeah. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está en riesgo es la vida. Entonces, me parece que ahí ya hay un límite que tenemos que mantener muy claro, en el que, como decían los viejos periodistas, nos pagan como reporteros, no como héroes, ¿no? Y tampoco quiero que la sala de redacción lleve mi nombre. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en esto y sobre todo, si le vamos a dar voz a un cártel, se las tenemos que dar a todos, porque puede ocurrir lo que está pasando ahora, ¿no? Que responde una organización criminal a partir de que se le dio voz a otra o porque se sintió agredida, exhibida, etcétera. A mí me pasó en lo personal muchas veces, ¿no? Cuando sentían las organizaciones criminales que estábamos muy inclinados hacia el Golfo de México, nos llamaban por teléfono para decir, bueno, volteen hacia el norte, ¿no? Porque allá también hay noticia, no solamente hacia el Golfo. ¿Y a qué se referían? Pues que también Cártel de Sinaloa estaba cometiendo asesinatos, levantones. Entonces es un medio escabroso, difícil, y me parece que, bueno, pero quienes hemos tomado la decisión de indagar sobre estos temas, pues tenemos que correr los riesgos.
Claro, aunque en el caso, digamos, de Milenio y de Azucena Uresti, pues sí logran intimidar, ¿no? Yo me imagino, porque ya hasta el gobierno federal, a través de Jesús Ramírez, han ofrecido apoyar en seguridad a las personas señaladas, concretamente a la periodista. Entonces, logran influir en una línea editorial en un momento dado, ¿no? Mira, todo depende, porque en proceso amenazaron a nuestro reportero en el 2012, si no mal recuerdo, 2008 por ahí, Alejandro Gutiérrez. De hecho, no solamente lo amenazaron, había la orden de asesinarlo a partir de un reportaje que publicó sobre el tema de una masacre de militares en Michoacán, precisamente. Y entonces Ramón Pequeño fue a proceso a informar que los órganos de inteligencia habían detectado que el cártel de Sinaloa había dado la orden de que el periodista Alejandro Gutiérrez fuera ejecutado y que era necesario que se le pusiera a salvo o se le sacara del país. Y esa es la razón por la que hoy está como corresponsal en España, ¿no? Claro. Y la línea editorial no cambió. Es decir, tampoco cambió la línea editorial de Z cuando balacearon a Jesús Blancornelas. A Blancornelas, es decir, los periodistas tenemos que tener claro de que si hemos encontrado una razón para vivir, que es el periodismo, pues también hemos encontrado una razón para morir. Es decir, nos tenemos investigación en el periodismo y bueno, pues esto tiene riesgos. Claro, tampoco nos vamos a exponer, ¿no? Y hay que tomar las precauciones y tenemos que cuidarnos. En lo personal, yo te he dicho, yo no tengo ningún tipo de protección porque para mí la mejor protección es no tenerla. Pero bueno, tratándose ya de una amenaza directa de un cártel, en este caso hacia Azucena, pues sí se tienen que tomar todas las medidas, tanto a nivel personal como el medio de comunicación, y yo no sé qué tan confiable sea que el gobierno le dé la protección, ¿no? Fíjate qué fuerte lo que estás diciendo, que no sepas qué tan confiable sea que el gobierno le dé la protección. Oye, y en el caso específico al que se refiere, Michoacán, ya para terminar, que he tenido diferentes opiniones aquí de Morena, de si intervino el narcotráfico en las elecciones, como me dijo Cristóbal Arias, ya sabes el caso del todavía gobernador, que según, ¿cómo ves Michoacán en este escenario que tiene más o menos la misma cantidad de michoacanos que viven en Michoacán, viven fuera de Michoacán, en Estados Unidos, y el narco tiene mucho que ver por eso? Sí. Bueno, el narco ha tomado las decisiones en Michoacán desde hace muchos años. Es un narcoestado y me parece que, bueno, muchas voces importantes, una de ellas, por ejemplo, Edgardo Buscaglia, a quien respeto mucho, siempre ha considerado que Michoacán es el ejemplo del estado fallido. Es donde están totalmente capturadas las autoridades, la policía, los empresarios vinculados. Es un estado tomado por el crimen organizado y por supuesto que no es nada descabellado que hayan influido en la elección de gobernador del día 6 de junio. Me parece que es un caso emblemático que no se ha querido reconocer a nivel federal. Por lo menos el presidente de la República no ha querido tener conocimiento de eso, aunque lo sabe, pero me parece que aquí las autoridades hace mucho tiempo que están rebasadas y el gobernador que va a llegar, yo no dudo que pues lo que se va a construir en Michoacán es un cogobierno con el crimen organizado, porque no le veo de otra. Es decir, hay las autodefensas, los 4 o 5 cárteles que están disputando un estado clave en la geografía del país, porque lo es. Por ahí llega toda la droga de Sudamérica, es la ruta del Pacífico. En fin, es un estado muy codiciado por el crimen y además pues muy disputado por esa misma razón. De tal manera que, bueno, los gobiernos que asumen el control político forzosamente tienen que convivir con el crimen organizado como una forma de sobrevivencia política.
como una forma de sobrevivencia. No, pues contundente, Ricardo, contundente lo que has dicho, y una especie de cogobierno con el crimen organizado en Michoacán, que punto y aparte, qué bello es Michoacán, la verdad, no solamente la capital, sino diferentes partes, su gente, y pues desgraciadamente metido en este escenario de descomposición desde hace muchos años. Ricardo, te agradezco mucho tu participación, en verdad. A ti, Rubén, yo también te agradezco mucho, un abrazo y gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ti, un fuerte abrazo a Ricardo Ravelo.